gustaría discutirlo con Citlali Hernández, a quien le doy la bienvenida. Citlali, senadora, muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Hola, no, al contrario, Luisa, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Muchas gracias. Pues ya ha habido un montón de reacciones respecto a esta propuesta de 5 puntos por parte del CEN. Decía ayer Ricardo Monreal que no hay una iniciativa para ampliar estas facultades en el Senado. Yo quisiera escuchar la voz de una mujer, de una legisladora joven, porque sabemos que la desigualdad pega fundamentalmente al género femenino. ¿Dónde estás tú, Citlali, en todo este debate? Bueno, me parece que después de que el presidente publica su ensayo, en el que habla, entre otras cosas, como de sus proyecciones de la nueva normalidad, del bienestar, etcétera, pues el presidente de Morena lanza esta propuesta, pero creo que se ha explicado poco y es quizás el inicio de la discusión. Primero, no es una propuesta, digamos, consensada por todo el Comité Ejecutivo Nacional, es una propuesta del presidente, de Alfonso Ramírez Cuellar. Segundo, en efecto, es solo una propuesta, no hay iniciativas, pero más allá, digamos, de las diferencias o de los distintos puntos de vista que tenemos, me parece que es importante iniciar un nuevo debate. Es decir, se ha dicho mucho, no solo en México, sino en el mundo, de que después de esta pandemia habría que replantearnos el modelo económico, una serie de cosas sociales que, digamos, han focalizado en esta pandemia la desigualdad, la debilidad de los sistemas de salud. Y bueno, me parece que en efecto hay mucho que discutir cuando hablamos de desigualdad. Hay un debate iniciante, yo así lo veo, que creo que es importante entrarle todos los actores de la vida pública de este país, sobre todo porque mucho de lo que a veces se ha criticado por parte de algunos académicos y de algunas voces políticas es que los medidores o los indicadores de pobreza suelen ser indicadores a veces muy fríos y muy tecnócratas. Es decir, sí creo que es importante medir la desigualdad de otra manera y tratar de dejar de lado el maquillaje de las cifras que muchas veces hemos visto y empezar a generar otra lógica de medición en la desigualdad y en factores de poco bienestar que viven algunas familias. Entonces, ojalá que esta pandemia nos dé a todas y a todos la posibilidad de discutir bajo una nueva lógica y de poner en el foco que hay muchas debilidades de un sistema económico que todo el tiempo está prometiéndonos que ya merito vamos a tener mejores condiciones, pero que la realidad es que la mayoría de la población pues suele tener los derechos más básicos debilitados y poco garantizados. No, completamente. Creo que es papel de los medios, de los y las políticas, de la sociedad civil discutir la desigualdad, porque es un tema completamente insostenible. Y justo ahora que mencionas esta nueva normalidad que nos tenemos que imaginar y que tenemos que implementar, quisiera preguntarte por algunos temas que traes en la agenda. Tuviste hace poco un conversatorio virtual sobre qué se aprobó con la ley de la amnistía y pensando en justo repensar nuestro sistema de justicia, te preguntaría por varios temas: la decisión sobre el cuerpo de las mujeres, la liberación, por ejemplo, en el consumo de la marihuana y nuestra dependencia con los Estados Unidos. Hablabas tú en un evento diferente sobre también otras alianzas que podríamos tener como con la Unión Europea. Entonces te preguntaría por estos 3 temas que van rumbo justo a una nueva normalidad. Sí, bueno, en el Senado de la República hay una serie de debates pendientes. Tú sabes que está detenido por ahora un poco la labor parlamentaria. Hoy incluso está tratando de sesionar la comisión permanente de manera virtual. Pero bueno, con la ley de amnistía decíamos varias voces en el legislativo que es tan solo el inicio de poder generar una lógica de justicia transicional, es decir, la amnistía busca el reconocimiento de una serie de vulnerabilidades que viven distintas poblaciones y que hoy están en prisión sin deber estarlo. Y una de ellas, sin duda, es mujeres que están en prisión por haber decidido sobre su propio cuerpo o por haber tenido un aborto fortuito y que en muchas partes de la República lamentablemente sigue siendo un delito. Incluso en recientes días hay una gran discusión en el Congreso local de Guanajuato porque está por despenalizarse el aborto y están iniciando también una serie de charlas virtuales. Y lo que reflexionábamos alrededor de la amnistía es para que nunca más algunos delitos que no deberían de considerarse ya delitos sigan lastimando la vida de la gente, tendríamos que empezar a legislar varias cosas, entre esas la despenalización del aborto
entre otras, pues el consumo o la regulación de la marihuana, que también es uno de los debates pendientes que está en el Senado, que pone, digamos, en el centro el derecho al desarrollo de la libre personalidad, y que también me parece que empieza a romper una serie de estigmas y que también generará no solo el debate que ya ha habido, sino esperemos que todavía un debate más amplio. Y también pues toda una gran discusión, a mi parecer, de cómo la justicia ha fallado en México, por decir, uno de los casos que busca también ser beneficiarios de la amnistía es para todas las personas indígenas que no tuvieron el acceso ya no solo a una defensa adecuada, sino incluso a un traductor que permitiera pues tener un mínimo diálogo básico para poder defenderse. Y respecto a lo de la Unión Europea, bueno, México tiene como segundo socio comercial a la Unión Europea, que no es cosa menor, y estaban ya como los últimos 4 años tratando de modernizar un acuerdo entre México y la Unión Europea. Yo presido la Comisión Parlamentaria México-Unión Europea y puedo decirte que en general en la Unión Europea hay una gran expectativa de poder fortalecer lazos estratégicos, lazos comerciales, lazos incluso culturales entre México. Hay una expectativa de este nuevo gobierno y afortunadamente hace un par de semanas ya se terminaron, digamos, las negociaciones de la modernización de este acuerdo comercial, lo cual en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis económica global, pues me parece que es acertado. Por un lado tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y por otro lado estamos a unos pasos de que pueda también ya entrar en vigor un tratado con la Unión Europea y que son, digamos, nuestros dos principales socios comerciales, y eso, bueno, sin duda creo que es una buena noticia porque pues en estos momentos difíciles que vivirán todos los países y que sin duda vivirá México, pues digamos, se abre un campo de oportunidad para el comercio, pero también para otros temas. En el caso del Parlamento Europeo y de la Unión Europea hay un gran interés justamente de intercambiar puntos de vista respecto a dos temas que están en su agenda y que me parece que es importante que fortalezcamos la discusión en México. Uno es el tema de género y el otro es el tema medioambiental, que también ahí hay muchísimo que discutir. Sí, sin duda, pues tenemos ya tarea suficiente para la vuelta a la normalidad, paulatina y ordenada, por supuesto. Y solo quisiera cerrar, senadora, aprovechando tu generosidad para cedernos un poco de tu tiempo el día de hoy, con el tema de Notimex, porque creo que es un tema de interés público al ser una agencia del Estado y parece ser que tampoco hay un consenso dentro del partido. Unos senadores publicaban una carta que no fue firmada por todas y todos. ¿Qué pasa con el asunto Notimex? ¿Cómo se está debatiendo entre ustedes? Bueno, en este como en otros temas me parece que ha faltado una discusión profunda al interior del grupo parlamentario. No hemos podido realmente reunirnos todos de manera virtual ahora, pero bueno, hay puntos encontrados. Hay quienes, digamos, generan un respaldo natural por simpatía, porque conocen y respetan el trabajo de San Juana Martínez, y hay quienes ven el conflicto un poco más amplio y más grande y bueno, no les parece, digamos, la actuación de San Juana. Me parece que habría que pensar o dividir, es decir, creo que la función de Notimex durante mucho tiempo como un espacio meramente oficialista tampoco ha sido el espacio, digamos, que amerita una agencia de noticias del Estado. Me parece que sin duda hay que dar una gran discusión de qué clase de nuevo Notimex queremos. Y por otro lado, digamos, la actuación, el papel de San Juana Martínez, donde, digamos, yo en lo personal, antes de que fuera titular de Notimex, me parece que ha tenido trabajos periodísticos interesantes. Sin embargo, bueno, habría que conocer a profundidad. Yo en lo personal no conozco de manera profunda la problemática que se vive al interior, el grupo o los grupos en conflicto. De repente desde fuera se ve eso. Y creo que es un tema que necesitamos tratar con mucho cuidado para no satanizar a nadie. Es decir, esta revelación o esta investigación que se realiza respecto a que desde Notimex se utilizan bots contra ciertos periodistas, bueno, me parece grave, es delicada. Creo que al final las y los periodistas hacen su trabajo. No habría que satanizarles la manera en que algunos
e incluso simpatizantes de la Cuarta Transformación se fueron contra Carmen Aristegui y otros periodistas, me parece que no es la correcta, pero también creo que hay una serie de conflictos de interés al interior de Notimex. Y bueno, yo en lo personal te podría decir que me gustaría conocer un poco más el problema a profundidad para no emitir una opinión a la ligera que satanice a ninguna de las varias partes que se ve en un conflicto evidente y que sin duda Notimex no puede seguir en ese conflicto. Pues senadora Citlali Hernández, muchísimas gracias por esta conversación y ojalá podamos seguir platicando conforme avancen todos estos debates que ya planteas y que pones sobre la mesa. Claro que sí, con mucho gusto, Luisa. Un gusto escucharte y saludarte. Igualmente, un abrazo, senadora. Gracias. Gracias. Con esto vamos a la pausa y a la vuelta tenemos a Penilei Ramírez. Se nos va a contar un poco sobre su investigación que se publica en Univisión y que tiene que ver con una cifra millonaria, $50 millones, que movió a través de empresas fachada y a lo largo de 11 países el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Volvemos con esto, es la emisión de 1 a 3.